Santo por siempre, mi Señor. Aleluya. Iglesia, buenas tardes. Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente. Es una gran bendición estar desde este púlpito predicándoles el verdadero evangelio, trayéndoles un mensaje para sus vidas y para mi propia vida. Este tema que voy a tratar hoy tiene que ver con el amor de Dios, con el verdadero amor de Dios. Y es importante entenderlo para darnos cuenta en realidad qué significa la cruz, qué significa la ira y el verdadero amor de Dios. Tema por el cual les voy a predicar, iglesia. La cruz, la ira y el amor de Dios. Ese es el tema. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, de los versículos 11 al 15. Como todos sabemos, la predicación es la exposición de la palabra de Dios a la iglesia, ¿verdad? Esta exposición de la escritura es la exposición de la misma palabra de Dios, tanto en juicio y en gracia, o sea, en amor. Pienso que un fiel ministerio de evangelización o un ministerio del púlpito, como yo lo llamo, requiere una declaración tanto del juicio de Dios como de su gracia, porque es claro que la palabra de Dios es una espada aguda de doble filo, como todos lo sabemos, ¿verdad? Y la palabra de Dios como espada de doble filo es esta que suaviza y endurece, es esta que consuela y aflige, y que también salva y condena. Esa es la verdadera palabra de Dios. Por eso es como espada de dos filos. Aleluya. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pues bien, iglesia, la predicación de la ira divina, sirve como un fondo de terciopelo negro. Yo lo veo así, porque este fondo de terciopelo negro hace que el diamante de la misericordia y del amor de Dios brille con más brillo, ¿verdad? Porque es sobre el oscuro lienzo de la ira divina de Dios que el esplendor de su gracia, el esplendor de su amor, irradia en una forma más plena. Predicar la ira de Dios, iglesia, muestra con un mayor brillo su bondadosa misericordia hacia los pecadores. Miren, es como una atalaya, ¿verdad?, que sobre el muro de un castillo advierte de un desastre que se avecina. Lo mismo pasa con los predicadores. Miren, los predicadores deben de proclamar todo el consejo de Dios como está escrita su palabra en la Biblia. Quienes estamos en un púlpito trayendo un mensaje a la iglesia de Cristo debemos de predicar todo el cuerpo verdadero de la Escritura. Y al predicar toda la verdad incluye tanto la ira soberana como el amor supremo de Dios. Ningún predicador al servicio de Dios y de nuestro Señor Jesucristo puede ponerse a escoger lo que desea predicar, no. Porque para un predicador fiel, abordar la ira de Dios nunca es una opción, predicarla nunca es una opción, es un mandato divino. Pero trágicamente hoy en día, la predicación del juicio inminente de Dios está ausente en muchos púlpitos contemporáneos
en muchos púlpitos liberales, ¿sí? En todos estos púlpitos de ministerios de error, ministerios de prosperidad y comodidad que solo predican éxito material, prosperidad material. Jamás vas a escuchar un mensaje sobre juicios de Dios, sobre la ira de Dios. Pero para poder entender el verdadero amor de Dios, debemos de entender sobre la ira divina de Dios y la cruz. Muchos predicadores hoy en día se disculpan por la ira de Dios, ¿sí? Se disculpan y prefieren ocultarla, no la predican. Muchos dicen que al no predicar estos temas sobre la ira divina es con el fin de magnificar el amor de Dios. Dicen que el predicador debe bajarle el perfil a la ira de Dios. Pero omitir la ira de Dios es oscurecer su asombroso amor por la humanidad. Ahora bien, iglesia, hoy en día como predicador, para mí es una crueldad ocultarle al creyente, ocultarle a las personas que conocen y que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, ocultarles la declaración de la venganza divina de Jehová de los ejércitos. Para mí es una crueldad con el creyente, porque predicar la ira divina es mostrar, es enseñarle al creyente y al no creyente el carácter santo que Dios demanda en su palabra, la Biblia. Y una parte esencial de la perfección moral de Dios es su odio al pecado, porque la ira de Dios es su santidad puesta en actividad contra el pecado. Mire, la palabra en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 29, nos dice que Dios es fuego consumidor. Como también nos lo hace saber en el Salmo 7, versículo 11, donde nos dice que Jehová se indigna cada día contra el impío. Dios ha aborrecido la iniquidad desde siempre. Jehová está irado contra todo lo que se opone a su perfecto carácter de santidad. Y por lo tanto Jehová destruirá al impío, destruirá a los pecadores en el día del juicio. Todo predicador que predique un verdadero evangelio, todo predicador que predique la sana doctrina y la practique, debe de declarar la ira de Dios, o de lo contrario, marginará la santidad de Jehová, marginará su amor y su rectitud y su justicia, porque Dios es santo. Dios está separado de todo pecado y completamente opuesto a todo pecador, porque Dios es amor, sí, Dios es amor. Como también Dios se deleita en la pureza, y por necesidad, Dios debe de aborrecer todo lo que no sea santo, porque Él es santo, porque Dios es recto, Dios es justo, y Dios es juez. Por lo tanto, Él debe de castigar el pecado que viola su santidad. Aleluya. Miren, el ministerio de los profetas lo demanda así. Los antiguos profetas frecuentemente proclamaban al pueblo de Israel que por su continua maldad ellos estaban acumulando la ira de Dios sobre ellos mismos, como escrito está en Jeremías capítulo 4, versículo 4. En el Antiguo Testamento se nos muestra que una y otra vez los profetas describieron con muchísimas imágenes la ira de Dios desatada sobre la maldad. Y el Nuevo Testamento nos muestra el último de los profetas. ¿Quién fue el último de los profetas? Juan el Bautista. Miren, Juan el Bautista habló de la ira venidera de Jehová. En el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Miren, desde Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo, el pueblo fue advertido de la furia divina de Jehová. ¿Sí? El pueblo fue advertido de esa furia divina que les aguardaba.
Iglesia, pastores y predicadores, predicar a Cristo exige tomar este tema de la ira de Dios. Es así de simple. ¿Y saben por qué? Porque para muchos cristianos tibios y mundanos, y para muchos falsos maestros, irónicamente, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesús, habló más de la ira divina que cualquier otro tema, como lo muestra la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo habló de la ira de Dios más de lo que habló sobre el amor de Dios. Jesús advirtió sobre el infierno de fuego, como escrito está en Mateo 5:22. Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Como también nuestro Señor Jesucristo habló de la destrucción, y esta destrucción se refería a la destrucción espiritual, ¿verdad? Él habló de la destrucción eterna. En Mateo 7, versículo 13, Jesús dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Como también advierte que esta destrucción espiritual lo que va a hacer y a descubrir a las personas es llanto y crujir de dientes. Está escrito en Mateo 8:12, donde Él nos dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora bien, en términos simples, muy simples, iglesia, nuestro Señor Jesús fue un predicador de fuego infernal y de perdición. Él predicó sobre el infierno y sobre la perdición espiritual. Los hombres de los púlpitos, o sea, los predicadores, sean pastores, sean evangelistas, sean predicadores, debemos de seguir el ejemplo de Cristo al predicar sobre la ira de Dios. Porque la gloria de la cruz lo exige. Miren, la gloria de la cruz lo exige, no lo exige. Cristo sufrió la ira de su Padre, la ira de Jehová, por todos aquellos que lo invocarían, o sea, nosotros, su iglesia. Miren, si no hay ira divina, no se necesitaría la cruz. No se necesita la cruz si no hay ira divina. Y si no hay cruz, no hay amor de Dios. Y mucho menos para la salvación de las almas perdidas. ¿Y de qué necesitaríamos ser salvos los pecadores? ¿De qué? Miren, los pecadores necesitan ser salvos de la ira venidera de Dios. Es así de simple. De eso es que necesitamos estar salvos, porque Dios va a juzgar el mundo, como escrito está en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, lo que acabamos de leer. Solo cuando nosotros reconocemos la realidad de la ira de Dios contra quienes merecen ser juzgados, podremos percibir la cruz como una noticia gloriosa y salvadora. Y hoy le digo a muchos predicadores, estos predicadores que arman el púlpito para su propia jactancia, para jactarse en de tener un ministerio exitoso y próspero. Y muchos de estos falsos maestros que dicen que están centrados en la cruz y en la sana doctrina, pero que nunca la predican y que nunca la practican. Hoy les digo que el no predicar sobre la ira de Dios es una violación al mismo amor de Dios, porque las personas, los creyentes y las personas que no creen deben de entender primero la ira de Dios para poder entender en plenitud su amor y su gracia. Es así de simple. Cuando vemos la enseñanza de los apóstoles, quienes fueron directamente comisionados por nuestro Señor Jesucristo, cuando Él les ordenó proclamar todo lo que Él mandó, como escrito está en Mateo 28:20, donde la palabra dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este mandato de nuestro Señor Jesucristo exige proclamar la justa indignación de Dios para con los pecadores.
El apóstol Pablo advierte a los no creyentes del Dios que expresa su ira. Romanos capítulo 3 versículo 5 nos dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será justo Dios que da castigo? Hablo como hombre. Y en la primera a los tesalonicenses, el apóstol Pablo declara que solo Jesús puede librarnos de la ira venidera. En la primera a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10 nos dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Están entendiendo el tema, iglesia? Aleluya. Miren, también el apóstol Pedro escribe sobre el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí estamos viendo qué va a suceder el día del juicio. Estamos viendo la ira de Dios, lo que les espera a los pecadores no arrepentidos y que no tienen a Jesucristo en su vida como su Señor y su Salvador. El apóstol Judas menciona el castigo del fuego eterno en su epístola, en Judas capítulo 1 versículo 7, ¿verdad? Donde este apóstol dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Al igual que el apóstol Juan, él también describe la ira del Cordero, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. La describe en Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Este versículo nos dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Aleluya. Iglesia, todo esto nos muestra claramente que los escritores del Nuevo Testamento reconocieron la necesidad de predicar la ira de Dios. Y es por esto, por esta necesidad, que ningún predicador, ningún verdadero predicador, un predicador que está fundamentado en la palabra y en la roca, jamás debe de renunciar a proclamar la justicia de Dios, proclamar la justa ira de Dios para con los pecadores que merecen el infierno. Nosotros como predicadores del verdadero evangelio debemos de alertar como atalayas a la iglesia, alertar a toda la iglesia y a las personas que no conocen a Jesucristo a través de nuestras prédicas, entregarles un mensaje a los que dicen ser cristianos y a los que no son cristianos, que Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo en justicia. Hechos capítulo 17 versículos del 30 al 31 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón. ¿A qué varón se refiere? A nuestro Señor Jesucristo, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Aleluya. Santo por siempre, mi Señor. Y déjenme decirles con mucha sinceridad y con mucha claridad que este día que Dios ha establecido ya se ve en el horizonte. La trompeta empezó a sonar y la iglesia duerme. Y tal como los profetas, y tal como los apóstoles, y aún como nuestro Señor Jesucristo, nosotros como atalayas, como predicadores de la verdad, debemos de advertir a los creyentes y a los no creyentes del terrible día que se acerca, e instarlos a huir hacia Cristo, a que reciban a Cristo como el único poderoso para salvarlos de la ira venidera de Dios. Hoy en día hay demasiados creyentes
que no conocen sobre este tema, porque simplemente les han predicado amor, paz y gozo, prosperidad y éxito material. Y olvidan que Dios va a juzgar. Es necesario que entiendan hoy, que entiendan que no es tan solo decir soy cristiano, no. Busque de Cristo en santidad, apártese del pecado. Así diga ser cristiano, pero si está en pecado, se está condenando a usted mismo. Es necesario, muy necesario, que toda persona, hágase llamar cristiana o no sea cristiana, entienda que el amor y la ira de Dios están unidas para llevarte a los pies de Cristo. Y tal vez muchos me podrán preguntar cómo puede coexistir el amor de Dios y la ira de Dios, y mucho menos que se unan, que se junten para algo bueno, ¿verdad? Pero déjenme hacerles primero una pregunta. ¿Qué ven ustedes cuando miran la cruz? ¿Qué ven? ¿Un simple instrumento de muerte? ¿Un simple pedazo de madera? ¿O un simple emblema de la fe cristiana? Porque si es así como están viendo la cruz, entonces no han captado el mensaje más importante de toda la Biblia. Porque la sangre de Jesucristo es el tema central de la palabra de Dios, de principio a fin. Miren, alguien cuya vida ha sido transformada por la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ve mucho más que un símbolo cristiano, ve mucho más que un simple pedazo de madera. Un verdadero cristiano transformado a través de la cruz y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo sabe que la cruz no es tan solo un tema de argumentación religiosa, no. Este cristiano sabe que ha sido restaurado por Cristo y ve el corazón de Dios vivo a través de la cruz. La cruz es el medio mediante el cual nosotros somos redimidos de la pena del pecado. La cruz es este instrumento mediante nosotros hemos sido reconciliados con Dios y totalmente perdonados a través de Jesucristo. Todo en la Biblia nos señala y nos enseña la obra de Jesús en el Calvario. La Biblia dice que todos nosotros hemos pecado y que todos nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios y que el pago del pecado es la muerte. Y también nos dice que el regalo de Dios es la vida eterna a través de Jesucristo, aleluya. El libro de Romanos, capítulo 3, versículos 22 al 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el capítulo 6 del libro de Romanos, versículo 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Iglesia, la Biblia nos dice también que si decimos que no hemos pecado, como muchos dicen por ahí, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros, porque escrito está en la primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Y de igual manera la palabra nos hace saber que nosotros tenemos que dar cuentas a Dios de nuestros hechos en el día del juicio, como también está escrito en Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahora bien, si ustedes quieren saber qué tan serio es para Dios el problema del pecado, yo le aconsejo que mire la cruz, no como un símbolo cristiano o un simple pedazo de madera, porque a muchos les gusta pensar que la cruz es una maravillosa expresión del amor de Dios. Y sí, tienen razón, eso es verdad y es muy cierto, pero nosotros no podremos entender su mensaje, jamás entenderemos su mensaje de la cruz, ni la profundidad del amor de Dios, hasta que nosotros reconozcamos que Dios odia el pecado, lo odia.
Y en la cruz es donde el amor de Dios y su ira se enfrentaron. ¿Sí? Aunque le parezca ilógico, en la cruz el amor de Dios y la ira de Dios se enfrentaron. Fue en la cruz. Miren, cuando el apóstol Pablo predicó en Corinto, él explicó esto a los filósofos de varias creencias, pero para ellos las palabras de Pablo era una ridiculez, era una locura, porque el único concepto que estos filósofos tenían de una cruz es que era algo para condenar y crucificar criminales. Y la idea de que un medio como la cruz, un medio de ejecución, tuviera que ver con la salvación de una persona les parecía absurdo, les parecía una locura. La doctrina de la salvación hoy en día sigue siendo muy difícil de entender para muchas personas, porque muchos se preguntan cómo puede coexistir el amor y la ira de Dios, y mucho menos que se junten, que se unan para algo bueno, ¿verdad? Pero en la Biblia hay muchos versículos que hablan de la ira de Dios, y hoy en día lo defino como el intenso odio, ese intenso odio que Jehová tiene hacia el pecado. La palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 36, nos dice que quienes creen en Jesucristo tienen vida eterna, pero los que no creen se condenan a ellos mismos porque no creen. Ellos viven bajo la nube de la injusticia de Dios. Miren, Jehová odia el pecado, porque sabe que este pecado destruye todo lo que toca. Y Pablo lo explicó diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Está en el capítulo 1, versículo 18 del libro de Romanos. Una filosofía común de aquel tiempo, del tiempo del apóstol Pablo, era que las buenas obras aseguraban la entrada al cielo. Y esta misma filosofía la vemos hoy en día con muchos que piensan igual. Muchos piensan que porque hacen buenas obras, que porque hacen donativos a las iglesias o hacen misericordia con muchas personas, muchos dicen que no están en pecado, que porque no roban, no matan, no fornican, que no se meten con nadie. Pero igual, si no tienen a Cristo como Señor y Salvador, la ira venidera de Dios los alcanzará. Y Pablo, en respuesta a esto, que muchos piensan hoy en día, que por medio de sus obras van a ir al cielo, y que tienen esta idea errónea, sin tener a Cristo, porque no tienen a Cristo en su corazón. Pablo dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Escrito está en el libro de Romanos, capítulo 2, versículos del 4 al 5. Nadie, escúchenme bien, nadie podrá en realidad entender el significado del amor de Dios hasta que esté consciente y entienda lo que le costó a Jesús, lo que le costó al mismo Dios, lo que le costó a Jehová expresarnos ese amor a través de la cruz. Y déjenme decirles que la cruz no es lo que nos salva. Lo que nos salva de la ira venidera de Dios es la persona que murió allí. ¿Y quién murió en esta cruz? Jesús, nuestro Señor y Salvador. Esto es lo que hace posible que cualquiera de nosotros pueda tener esperanza en Cristo Jesús, porque tenemos una promesa, vida eterna. Cuando Jesús murió en la cruz, Dios dirigió su odio y toda su ira al pecado, descargándola en su propio Hijo. Pero Jesús no murió obligado, no.
Jesús vino al mundo voluntariamente y puso su vida como rescate por los demás, como escrito está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18, que dice, nadie me la quita, se refería a la vida. Él dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Miren, para quien lee la Biblia, la escudriña y medita en la palabra, ha encontrado el ejemplo más visible de la ira de Dios. ¿Sí? El ejemplo más visible de la ira de Dios. Nosotros la encontramos donde menos esperaríamos. La ira de Dios la encontramos sobre los hombros de su Hijo unigénito, de su Hijo amado, aleluya. Sí, en su unigénito, que era absolutamente inmaculado, era santo y que nunca hizo nada malo. Ahí encontramos un ejemplo muy visible. La muerte de Jesús no fue algo que los romanos hicieron porque eran quienes gobernaban en esa época y crucificaron a Jesucristo por voluntad propia. No. Ellos fueron simplemente participantes en lo que Dios quiso hacer con su Hijo. ¿Sí? El libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 23 nos dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios conocía esto. Dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora bien, ¿por qué quiso Dios dirigir su intenso odio del pecado hacia su perfecto e inmaculado Hijo? Por una sencilla razón, iglesia. Porque Jesucristo para eso había venido. Jesucristo era el Cordero. Es el Cordero. Jesucristo es el Cordero. Uno de los principales temas de la Biblia es la ira de Dios dirigida hacia su Hijo para cumplir su propósito. Y Jehová, en el proceso de redimir a la humanidad, tiene un plan maravilloso para perdonarnos, el cual es quitar el castigo de nuestro pecado y darnos la vida eterna a través de un ser perfecto. ¿Y cuál es este ser perfecto? Jesús. Jesús, Salvador nuestro, aleluya, aleluya, alábelo, iglesia, alábelo porque Cristo vive, Cristo le ama, aleluya. En esto consiste la cruz. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, se produce el perdón. Nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, como escrito está en Romanos capítulo 3 versículo 24. La perfecta justicia de Dios, iglesia, exigía el pago de un castigo por el pecado. Así lo exigía Dios. Por lo tanto, Dios en su momento podía condenarnos a todos nosotros a una separación inminente de Él. Pudo haberlo hecho, pero en vez de hacerlo, dirigió su castigo hacia alguien que pudiera tomar nuestro lugar, que fuera santo, puro y limpio. Y puesto que Dios exige un sacrificio perfecto, como también está escrito en Deuteronomio capítulo 17, versículo 1, que dice, no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Es así que solo una persona que no hubiera pecado y que fuera santa podía expiar nuestro pecado. Esta fue la razón por la que Jehová envió a su unigénito. Dios puso la culpa de toda la humanidad sobre Jesucristo y luego lo condenó. La Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Dios lo condenó a él en lugar nuestro. Iglesia, muchas veces nosotros nos hemos sentido culpables, ¿verdad?
por algo que hicimos mal, por algún pecado. Quizás nosotros pudimos pensar en algún momento de nuestras vidas que no podíamos decirle a Dios lo mal que nos sentíamos por esta culpa. Tal vez vivíamos en medio del desasosiego que nos producía esa culpa y nos sentíamos miserables y muchas veces infelices, deseando de que sucediera algo que nos quitara esa angustia, ¿verdad? Pero ustedes se imaginan lo que significa cargar con todo el pecado de toda una humanidad, cargar con todo este pecado de la humanidad. Nosotros no tenemos manera de calcular esa clase de dolor y de sufrimiento que pudo haber sentido Jesús. Cuando pensamos en la cruz, tendemos a pensar en los clavos en las manos y en los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tendemos a pensar en una corona de espinas y en una lanza que le perforó el costado. Pero el sufrimiento físico que nuestro Señor Jesucristo soportó fue leve. ¿Y por qué lo digo? ¿Sí? Fue leve. Porque comparado con la separación de su Padre, este castigo fue leve. Porque el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 39, la palabra nos los muestra así. Porque Jesús dio un grito de angustia. Mire, cuando Jesucristo estaba orando en el Getsemaní, Él le preguntó al Padre si había otra forma de que pasara, o sea, otra forma de que pasara lo que Él tenía que hacer. Mateo 26, versículo 39 dice, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nuestro Señor Jesucristo le pedía al Padre, Él estaba angustiado, no por su crucifixión, porque Él sabía que tenía que pasar. Jesús sabía que había venido como el Cordero de Dios, que había venido a morir en una cruz. Nuestro Señor Jesucristo no le estaba pidiendo a Dios que le evitara la crucifixión, no. Jesús estaba lamentando, estaba angustiando, muy angustiado porque tenía que separarse del Padre. Él lamentaba su separación de Jehová. Pero para que Él pudiera pagar la deuda de pecado por toda la humanidad, tenía que soportar la separación del Padre y abandonarse a la ira de Dios. Cuando esto sucedió, Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí. Por eso Él clamó eso. Porque Jehová escondió su rostro de Él porque se hizo pecado por ustedes y por mí, para salvación nuestra. Cristo jamás se había separado de su Padre. Jamás. El Espíritu de Dios dejó de morar en su cuerpo cuando Él se hizo pecado. Dios se apartó del pecado, porque Dios odia el pecado. Iglesia, nuestro Señor Jesucristo sabía que se levantaría de la tumba. Sí, Él lo sabía. Como también sabía que se sentaría a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Pero aún así, Él se angustió. ¿Sí? Se angustió porque nunca se había separado de Jehová. Creo que lo que Jesús quiso decir fue, ¿por qué has permitido este horrible e intenso dolor en mi espíritu? No estaba hablando de la carne, estaba hablando de su espíritu. Porque en realidad el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo duró horas. Pero su sufrimiento más espantoso fue el sentirse separado de Dios. Jesús pagó la deuda del pecado de todo el mundo en un aterrador acto sobre su cuerpo, sobre su alma y en especial sobre su espíritu. Y finalmente dijo, consumado es. ¿Sí? Y después de haber encomendado su espíritu al Padre, murió. Fue a través de este espantoso acto de amor extremo, que Dios expresó su divino amor y al mismo tiempo su ira más intensa. ¿Y por qué lo hizo?
¿Por qué Dios hizo esto con su unigénito? Porque no tenía otra opción, no tenía otra manera de declarar justos a los culpables pecadores, a menos que alguien tomara nuestro lugar y pagara nuestro castigo. Nadie puede ser salvo por su propia justicia, sino por la misericordia de Dios, por su amor. La palabra dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Sin la cruz, iglesia, nosotros estamos perdidos. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, versículo 6. En otras palabras, sin la sangre derramada por nuestro Salvador, no hay perdón. Es así de simple. Los acontecimientos más importantes de la historia humana son el nacimiento de Jesucristo y su crucifixión, ¿verdad? Así lo muestra la historia. Pero por fortuna, para nosotros, la historia no termina con la cruz, no, porque Jesús resucitó. Nuestro Señor amado resucitó al tercer día. Y al hacerlo, venció a la muerte, venció a Satanás. Ahora bien, ¿quién tiene el poder sobre la muerte? ¿Quién lo tiene? Nadie más que el Todopoderoso. Ay, santo. Mi Señor amado, cuya muerte fue expiatoria. ¿Sí? Jesús se levantó de la tumba, ascendió al Padre y está sentado a su diestra como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. Que vendrá a juzgar a toda la humanidad. Aleluya. Santo por siempre, mi Señor. Aleluya. 3 veces santo. Aleluya. Aleluya. Iglesia, gracias a la cruz, Dios tiene el divino derecho de decir: has pecado contra mí. Dios tiene el derecho de decir: te has rebelado contra mí y has escogido apartarte de mi voluntad. Pero por haber tú aceptado la muerte de mi Hijo amado como el pago total por tus pecados, te declaro inocente. Y te doy la promesa de la vida eterna en el cielo por los siglos y los siglos. Y te dice: anda en paz y no peques más. Aleluya. Aleluya. Y ya para terminar, iglesia, es imposible que muchas personas, y algunos que digan ser cristianos, y otros decir creer en Dios, pero que no tienen a Cristo en su corazón. Y tal vez muchos hayan estado en alguna iglesia muchas veces, y tal vez dando un montón de ofrendas como buenas obras, y tal vez orando por muchos pecadores, pero ¿han reconocido alguna vez que de acuerdo con la palabra de Dios, nadie puede salvarse a sí mismo? Nadie puede salvarse sin Jesús. ¿Lo han reconocido? Toda persona tiene que llegar a los pies de Cristo, reconocerlo como Señor y Salvador y arrepentirse de sus pecados de todo corazón para que Jesús les salve el día de la ira. Hoy hago un llamado a todos aquellos que no han recibido a Cristo como su único Señor y Salvador. Miren, nadie va al Padre si no es por Cristo. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y quien no tiene a Cristo simplemente no tendrá vida eterna. Iglesia, en la cruz, la divina ira de Dios se enfrentó con su infinito amor para producir una ofrenda de sangre santa que lava la culpa del culpable pecador. Así que, mi querido amigo, mi querido hermano, cuando mires la cruz, espero que veas algo más que un símbolo religioso, porque la cruz es el más grande de todos los regalos que Dios en su infinito amor nos pueda dar. Sí, es nuestro pasaporte a la vida más allá de esta tierra. Es el pasaporte a un hogar eterno en el cielo con Dios y con su Hijo amado Jesucristo por los siglos y los siglos. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba, Señor.
Aleluya. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga. Y recuerden, Cristo les ama, Cristo vive y Cristo viene pronto. Aleluya.